nuestro podcast Nakamas Autistas. Este va a consistir en hablar de autismo en primera persona, ya que tanto yo, Fran, como Mar somos autistas. Y vamos a analizar tanto personajes que están oficialmente diagnosticados como autistas, o también vamos a postular nuevas teorías de otros personajes que creemos que están en el espectro. Bueno, nosotras escogimos el nombre de Nakamas Autistas, ya que la palabra Nakama tiene un significado de compañero, amigo o aliado, incluso es alguien con el que compartes un interés o un objetivo. Y pues somos nosotras. Claro, identificamos esta palabra porque nos conocimos mediante el anime precisamente, porque a ambas nos gusta One Piece. Y a partir de eso empezamos a encontrar diferentes temas en común, además del autismo. Por esa razón decidimos crear estos podcasts para poder concientizar sobre el autismo y también analizar diferentes puntos de vista. Sí, bueno, ahora hablaremos sobre nuestro proceso de diagnóstico, de cómo fue. Sí, Eh, bueno, básicamente el mío fue porque mi mejor amiga una vez hizo un comentario de que sentía que ella podría ser TDAH, entonces yo la verdad no sabía qué era eso, entonces al yo no poder como decirle, todo va a estar bien o no te preocupes, o cosas así, no sé, como que me bloqueé, por lo que empecé a investigar mucho sobre ese tema y investigando sobre el TDAH fue que empecé a descubrir también sobre el autismo y cuando estaba leyendo sobre eso fue como de, no puede ser, soy yo, o lo cual fue como de bastante extraño, pero bueno, después de haber estado como investigando mucho, leyendo, escuchando conferencias, también escuchando experiencias de mujeres autistas, fue que decidí ir como con un especialista ya después de un tiempo y me estuve haciendo pruebas durante un mes más aproximadamente, y pues ya hasta que al final pues sí me dijo que era autista y pues al principio fue como, no sé, fue como liberador, pero también em, un poco, no sé, extraño, porque empecé a tener mucho el síndrome de impostor y a creer que había, no sé, que había mentido en mi proceso diagnóstico y que todo lo que había estado haciendo durante tantos años solo lo había estado como fingiendo. Entonces sí fue como de, ay, no, este, pero bueno, ahorita creo que ya estoy un poco mejor con respecto a eso. La verdad es que siento que me ha ayudado bastante, sobre todo conocerme a mí misma, ya que siempre tuve como problemas con eso porque sentía que nunca era yo, que era como una persona distinta. Y pues sí, básicamente me ayudó mucho y ahorita estoy como en proceso de querer salir del closet autista, ya que sí, creo que nada más mis personas como más allegadas es que lo saben. Y bueno, ahora hablando de mis gustos, me gusta mucho el anime, me gusta aproximadamente, no sé, como desde los 10 u 11 años, me gusta desde que iba en la primaria. Eh, en especial, ahorita mi anime favorito es One Piece. También me gusta mucho el arte, dibujar. También me gusta mucho la moda. Por eso decidí estudiar diseño de modas. Y también me gustan mucho las cosas que son como sobrenaturales o lo que tenga que ver como con brujas y todo eso. Y pues como dijo Fran anteriormente, soy de México, Michoacán, y actualmente tengo 19 años y dentro de poco voy a cumplir 20.
Bueno, concuerdo contigo, Omar, con lo que mencionaste con respecto al diagnóstico, porque igual pasa por un periodo a veces de negación, de saber cómo esto es lo que realmente somos o no, y como ese cuestionamiento quizás, como de pasar tanto tiempo por especialistas y no encontrar la respuesta. Ujú. Sí, y por lo mismo, en cuanto a mi propio diagnóstico, fue reciente, en agosto del 2021. Y en ese sentido me pasó algo similar a Mar. Quizás no me lo dijo una amiga, pero sí me pasaba como con otros especialistas que había visto, que siempre me habían mencionado que tenía rasgos, como se dice, de autismo, pero no lo quería aceptar. Por esa razón como que lo ignoré por mucho tiempo. Sí. Hasta que después resulta que, bueno, como soy psicóloga clínica, especialista en el espectro autista, me pasaba mucho con los pacientes autistas que había como una conexión, como que sentía que en algo nos parecían. Entonces empecé a ir a charlas, a diplomados, y en medio de todo eso, de repente, me enteré del espectro autista femenino. Y si bien tanto en hombres como en mujeres pueden haber características como generales, también hay otras cosas que no aparecen generalmente en los libros que me hicieron desbloquear recuerdos del pasado y darme cuenta que quizás yo también lo era. Entonces ahí vino como toda una búsqueda porque en ese periodo estaba con psicóloga y me dijeron a lo mejor podrías ir a terapeuta como para ver otras cosas, como más de la vida cotidiana. Y ahí cuando estuve con la terapeuta me dijo más que rasgos parece que fuera autismo. Entonces me recomendó, bueno, más que me recomendó, me dijo la única forma de saberlo es como que te hagas el A22, que bueno, si no todos lo conocen, es un test de observación, donde se van aplicando pruebas y a partir de eso sale un puntaje. En algunos casos el A22 no es tan certero porque puede que alguien haya salido negativo en el A22 y igual sea autista. Pero en este caso el A22 me lo hicieron en complemento con los informes. Es decir, tuve un informe de mi psicóloga, de mi psiquiatra del pasado, de la terapeuta, y todo eso ayudó como a arrojar el diagnóstico. Y bueno, ahí también fue como, wow, como algo extraño, como decía Mar, Ujú. porque yo viví como el proceso al revés. Tuve la negación antes, como había mencionado, como de descubrir si esto era real o no, pero una vez que lo tuve, se sintió muy extraño ese día y lo recuerdo como que había liberado una mochila metafóricamente hablando, porque todo el tiempo sentía que era diferente a los demás y había algo que no encajaba. Y por mucho que me dieran otros diagnósticos, como que decía, no, hay algo más que no estamos viendo. Entonces ahí cuando ya tuve la respuesta, vino como otro proceso de descubrimiento. Y bueno, con Mar habíamos hablado de esto anteriormente, como esto de salir del closet autista, porque cuando lo empecé a comentar con mis conocidos, nos falta esa frase de no pareces autista, o no eres tan autista, o quizás tienes un grado muy leve, y cosas así. Y esos comentarios a veces me hacían sentir mal, pero después con el tiempo hice un filtro, como que aprendí a no escucharlos, porque al final era lo que era. Y ahí, bueno, ahí tuve que aprender a conocerme de nuevo, porque yo siempre me ponía súper tensa cuando habían como momentos de mucha música o ruidos, habían lugares que no soportaba estar y terminaba como contracturada, como con dolores musculares o agotada socialmente. Y después entendí que tenía hipersensibilidad auditiva, solo que lo había camuflado, como para no molestar o para que no me dijeran exagerada o cosas así. Mm. Entonces ahí vino como todo esto del desenmascaramiento y empezar a conocerse de nuevo. Bueno, en cuanto a mis intereses, me gusta la literatura. Soy de leer mucho y almacenar muchos libros. A veces me compro más libros, pese a que tengo otros libros esperándome. Y bueno, también a veces me leo el mismo libro muchas veces. Como por ejemplo Harry Potter me gusta mucho y llegué a leerlo en un periodo
muy atrás, o sea, o más bien dicho más reciente, porque es un libro antiguo, pero yo lo empecé a leer como hace 3 años recién. Mm, ujú. Entonces ahí también tuve una nueva pasión y por otro lado, además de leer, soy escritora. Me gusta escribir fanfic y también son de anime, la mayoría. Y por otro lado, me gusta escribir novelas. Y bueno, al igual que Mar, el anime es algo que nos conecta porque a mí me gusta desde los 11 años, que sería a lo mejor primaria en México. Sí, Sí, ya. Claro, como por esa etapa me empezó a gustar. Y siempre me han gustado los shonen, que serían como, bueno, distintos tipos de anime, como los shoujo, que son los más románticos, o también los de escuela. ujú. Pero en la actualidad, como mi anime favorito, podría decirse que es One Piece. Porque antes me gustaba mucho Naruto, pero ahora One Piece es como, no sé, como que abrió Sí, un nuevo mundo. ajá, entiendo. Sí, de Sí, hecho, em, todavía antes mi anime favorito era Naruto. De hecho, me lo llegué a ver hasta unas 3 veces. no, yo Pero no. después conocí One Piece y fue como de, oh, increíble. Sí, y además que a lo mejor cuando veías Naruto estaba en emisión. Ajá, sí, Claro, entonces, y a veces empezar a ver Naruto en emisión, como que logras ir como a la par con los capítulos, pero One Piece, en el caso de las dos, fue como empezar ya sabiendo que habían como 1000 capítulos esperando, ¿no? Como para estar al día. sí, de hecho esa era una de las razones por las que no me animaba a ver One Piece, porque decía, es que son muchos capítulos, pero no me arrepiento, me lo volvería a ver. Ah, yo también, sí me pasó lo mismo por los capítulos y lo otro la animación, porque la animación al principio no me llamaba tanto la atención, pero Ujú. después de que un amigo me convenció y me dijo, no te rindas, así como velo, velo, y tanta insistencia, fue como ya. Y empecé Ajá, y fue apenas, si mal no recuerdo, el año pasado. mm, No, a ver, sí, ha sido como el año pasado que empecé a verlo y en como 5 meses me puse al día, más o menos. Pero sí, bueno, ahí vamos a hablar más sobre la pasión, como el hiperfoco con respecto ajá, sí, justo. a ver anime con mucha pasión. Y bueno, con respecto a esto de los podcasts, igual nació este interés porque nos conocimos a partir de una teoría, podría decirse, de One Piece y también de autismo. Porque, bueno, ambas estamos en un grupo de Facebook que es como Autismo Internacional, por así decirlo. Y en este aspecto, alguien preguntó una vez, ¿qué personajes crees que son autistas? Y yo siempre había pensado que Luffy de One Piece podía hacerlo, pero no me atrevía a comentarlo. Entonces Mark lo comentó y fue wow, como que sentía que más me entiende. Sí, de hecho, a mí casi nunca me ha gustado como participar mucho en los grupos o comentar cosas, sobre todo en Facebook. Y no sé qué fue lo que me animó a compartir eso esa vez, pero fue una gran decisión. Sí, además que fue emocionante poder hablar sobre eso. Sí, justo, justo. Y en ese sentido, como que, bueno, apenas lo comentó, empezaron a salir otras teorías porque la mayoría pensaba que Luffy a lo mejor era más TDA que Ajá. autista, pero Ujú. teníamos argumentos sólidos de que podía ser autista. A lo mejor Sí. las dos, quién sabe. Ajá. Igual es autismo más TDAH. Claro. Entonces, igual a partir de eso fueron como saliendo otras cosas porque empezamos a hablar por Instagram y hablamos de otros personajes. Y ahí se nos ocurrió esta idea de poder crear un podcast para hablar sobre eso. Y no solamente del anime, sino de diferentes series, libros, mangas. Y a ir como conectándolo con nuestras experiencias también. Porque también nos identificamos con personajes que nos acompañaron en la adolescencia y que a veces se utiliza un poco el masking con esos personajes. Sí. Sí, así que ahí vamos a estar hablando sobre eso en los próximos capítulos y están invitados a seguirlo. Espero que se puedan identificar con nosotros y que este podcast sea
de ayuda para algunas personas que tal vez sospechen que estén dentro del espectro y también sobre todo que lo disfruten, ya que creo que ese es también uno de los principales objetivos que tenemos, que la gente pues disfrute nuestro podcast y ya. Sí, y también si alguno cree que hay otro personaje que no estamos mencionando que podría ser neurodivergente, que también nos comenten para que lo podamos incluir. Estamos hablando en otro capítulo. Adiós.